Bueno, chicos, como les estaba comentando, aquí están en la carpeta, silencio, en la carpeta compartida. Ustedes van a ver este Excel que voy a estar, ¿cómo se llama? Actualizando, ¿verdad? En el cual pueden ir viendo su progreso, ¿verdad? Acá tenemos nota ya del examen primero, la tarea 1, que se las envié por correo la nota, cada uno, los que me la enviaron, se lo respondí. La tarea corta número 1 y el promedio de tareas y quizzes que al final está promediando estos dos. Y si hay más, pues lo que hago es habilitar una columna extra. ¿Ok? Entonces por acá, ¿verdad? Por acá, vamos a quitarle un poquito aquí para que vayan viendo. ¿Ok? Entonces ven, el examen 1 tiene un valor de 25%. Aquí hay varias personas que ya veo que patalearon el curso. Creo que una de ellas era la persona que ustedes estaban preguntando aquel día por el grupo. Creo que era una compañera. Creo que nunca ni se presentó. No, pero creo que en Chile, en nuestro grupo, luego que nadie ya está. Ahora lo vemos, porque si les tocó, les tocó. Aparte de eso, no hay problema. Sí, no. Ok. También aquí otro compañero que pues no ha hecho, y un caso especial de una persona que me debe reposición del examen. Ok. Aquí está la parte de la tarea 1. Por favor revisen si tienen un 0 y no la entregaron. Me preocupa, por ejemplo, esta persona de acá, bueno, es este carnet, ¿verdad? Porque tampoco entregó la tarea corta. Y me preocuparía esta otra persona también que está acá, ¿ok? Que chequee a ver si es que por algún momento, por alguna razón no lo pude ver. Entonces, bien, el examen 1 es 25%, el examen 2 es 25%. Aquí van a estar las notas tradicionales de 1 a 100, ¿ok? O de 0 a 100, mejor dicho. La tarea 1 que vale un 10%, la tarea 2 un 15%, la tarea 3 un 15%, la exposición un 5% y el promedio de tareas y quizzes que igual este y este sumaban el 10% de tareas, trabajos y etcétera. ¿Ok? Entonces por aquí tenemos el promedio y la nota final, lo que se reportaría a nivel de actas. ¿Ok? Entonces como ven todos están reprobados, ¿okay? Porque les falta bastante. Entonces, ya aquí, para que lo chequen también, se buscan por su carnet, están las notas de cada uno de ustedes que yo les di físicamente, más lo que ganaron en los puntos extra. La mayoría estuvo bien, algunos que titubearon ahí más o menos, entonces en promedio les estuve entregando como entre un 6 y un 7%, un 7 puntos extra en general. ¿Ok? Entonces por ahí hay varias personas que pues con esos puntos extra les dio 100, entonces los felicito, bastante bien, ¿verdad? Ok, entonces por aquí está y quería, vamos a ver si lo podemos, se los puedo poner por ahí. Se los voy a enviar ahorita por acá. Para que puedan ver el archivo. Registro de notas. ¿Sí? Sería este. ¿Ok? Y se los voy a compartir aquí al telegrama. Ok, sería, ¿qué se me hizo por aquí? Aquí está programa 1 y aquí está. Listo. ¿Ok? Para que lo vayan viendo. Entonces ahí tenemos. Después de la tarea 2, tengo que irle revisando rápido. El examen, perdón, la tarea 2, tengo que irle revisando rápido. Van a ir viendo. Por ejemplo, no sé, voy a usar un random ahí. Ah, no, es que aquí, en este no. Nada. Para que vean que aunque no haya salido muy bien el primer examen, pues hay bastante para reponerse. Ok, bueno, ahí lo tiene. Listo. Ok, bueno. Si tienen alguna preguntilla o algo así.
Bueno, entonces, lo que nos atañe hoy día, nos compete hoy día. En la tarea, ustedes vieron que necesitamos manipular archivos, ¿verdad? Hoy vamos a ver cómo manipular archivos de texto. Son los que vamos a estar viendo ahora, que son los que vamos a estar ocupando para el desarrollo de la tarea. Y también una manera alternativa para manipular archivos CSVs. ¿Sabe qué son archivos CSVs? Son archivos separados por coma. Ahorita vamos a ver cómo es el arroz con mango. Ok. Bueno. Para el manejo de archivos vamos a estar utilizando una biblioteca propia de Java que se llama IO, de Input Output. IO Stream, Input Output, básicamente. Una biblioteca llamada IO File, IO Stream y todas estas IO raras. ¿Ok? Pero vamos a ver algunos conceptos interesantes. Bueno, lo primero que quiero ver, lo que quiero analizar, ¿saben qué es un archivo de texto? Un archivo de texto simple. Por ejemplo, estos que ustedes abren en su sistema operativo. Por ejemplo, hablen el bloc de notas, ¿verdad? Y ustedes pueden crear acá. Ok. Vamos a poner aquí líneas, línea 2, línea 3, línea 3 y pongamos aquí una que dice última línea. Ok. Estos archivos son, digamos, la parte más sencilla o más básica de ver información, o sea, de tener un archivo que no es un ejecutable en el cual podemos almacenar data, dígase, en este caso, texto como tal. ¿Ok? Yo puedo guardar el archivo, vamos a guardarlo por acá, dejémoslo, vamos a ponerlo aquí en la carpeta acá y pongámosle, vamos a hacer aquí. Ok, ahí le ponemos un nombre, por ejemplo, le vamos a poner ejemplo 1 y la extensión por lo general de este tipo de archivos es TXT, de texto, pero pueden tener la extensión que ustedes gusten, eso no hay ningún problema. Entonces vamos a ponerle, bueno, ejemplo 1 y él automáticamente le va a poner el punto TXT, ¿no? Entonces ahí tenemos el archivillo. Ustedes pueden venir aquí a su disco duro, el disco duro de su máquina. Claro, si esto abre algún día, aquí está. Ok, y ahí lo van a ir a buscar. Yo lo guardé en esta carpeta que dice Files TXT y ahí está mi archivo. Doble clic y se lo abre con el editor de texto que tengan por default, ¿verdad? Hay otros tipos de archivo que son ya formatos más complejos, por decirlo así, en el cual tenemos los de Word o los de texto enriquecido, los RTFs y demás. Pero bueno, nos vamos a centrar en este proyecto. Vamos a quitarlo de acá. Dice por aquí Close Project. Estaba ayer haciendo unas pruebas. Ok, bueno, esos archivillos nos van a funcionar para almacenar o para guardar información. Ok, algo muy sencillo. Ahora bien, bueno, vamos a hacer por acá, vamos a ir viéndolo, como siempre es más fácil irlo viendo con ejemplos, que vayamos, ¿cómo se llama? Construyendo el ejemplo, que ver una presentación, ¿verdad? Igual nos va a dar como mucho chance para eso. Ok, entonces vamos a crear aquí un proyectillo nuevo, File, New Project, y vamos a crear, pues, los que ya hemos hecho, ¿no? Java Application, y aquí le vamos a ponerle por aquí, archivos de texto, ok, para que sepamos cuál es. Ok, como siempre, nos crea toda la estructura acá, ¿verdad? Todo bien. Aquí tengo varios proyectos abiertos porque son los que he estado utilizando. Ustedes pueden utilizar solo el proyecto
que esté por ahí. Ok, bueno, yo ya he hecho un ejemplillo, siempre más fácil, ¿verdad? Ir haciendo con un ejemplillo, de lectura y escritura. Vamos a ver dos temas importantes. Leer datos, ¿verdad? De un archivo y escribir datos en un archivo. ¿Para qué es esto? Bueno, esto nos va a servir para guardar información. O sea, lo que tenemos en este momento, lo que estamos trabajando ahorita en memoria, lo podemos guardar de manera física para usarlo después. Tal cual un requerimiento de la tarea, ¿verdad? Que es cargar una partida existente y cargar datos de una partida existente, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces vamos a verlo en dos funciones principales. Leer información y escribir información. Entonces yo por acá había preparado un ejemplillo, pero quiero hacerlo con ustedes. Ok, lo primero es ver las librerías que tenemos que importar. Ok, entonces las vamos a ir copiando por acá para que veamos cómo está aquí el arroz. Ok, después del package hacemos todos los imports que necesitamos. Ok, esta librería input-output, o llamada también IO, ¿verdad? Es una librería propia de Java, ¿verdad? Es una librería que se instala cuando instalamos el runtime de Java, o sea, el compilador de Java, y tiene bastantes cosillas interesantes. ¿Okay? Uno en ocasiones, cuando tiene que importar tantas cosas, uno hace un pequeño detalle como este. Por ejemplo, hace un import java.io.asterisco. ¿Ok? Eso quiere decir, tráigase todo lo que está en esa librería input-output. ¿Ok? Pero bien, yo quería definirles o detallarles, mejor dicho, mostrarles en detalle cuáles son los imports más importantes. Sí. ¿Cómo? Eso no es que sea una mala práctica, lo que pasa es que cada vez que ustedes hacen un import de una librería, literalmente están agarrando todo el código de la librería y pegándolo a su proyecto o a su archivo ejecutable, ¿verdad? Cuando esto se ejecuta y crea cuando esto se compila, mejor dicho, y crea los ejecutables, él va y ve primero todo lo que esté por acá, todas las clases que ustedes hayan hecho, todo lo que ustedes hayan hecho, y adicional todos los imports de librerías adicionales que ustedes hayan incluido en su proyecto, se las va a adherir, o sea, les va a tomar la librería literalmente toda y se la van a pegar como parte de su proyecto. Entonces, puede ser que vayan a importar o que estén adhiriendo cosas que no vayan a ocupar y simplemente están haciendo su archivo, su proyecto, su ejecutable más grande y más complejo sin necesidad. ¿Ok? Más grande, más complejo, sin sentido, exactamente. ¿Ok? Es por eso que se dice que es una mala práctica. Si se permite, pues se puede hacer, pero si no importamos lo que ocupamos, nada más. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, vamos a importar algunos sublibrerías, por decirlo, que son las librerías para escribir, o sea, los writers y los readers para leer, ¿ok? Y las excepciones que eventualmente pueden suceder, ¿ok? Ajá. Yo había visto como viendo videos, cosas así, digamos, que y a mí me ha pasado también que hay veces como en el que solo hay que importar como una cosa y como que esa cosa importa otra. Entonces, a veces yo veo que hay unas personas como que importan cosas específicas y otras personas lo que tienen que importar es como algo, no sé, como general que tiene todos esos. Sí, esos son paquetes. ¿Cuándo se importa uno? Que es el que tiene todos y cuándo se importa uno solo específicamente. Cuando usted va a ocupar mucho de esa librería.
Cuando usted ocupa mucho de librería, impórtela toda. En ese caso, digamos, no hay una como grande para importar todas las, por ejemplo. Java.io, punto asterisco. ¿Sabes? Sería mejor que importarlos uno por uno, por ejemplo. Es que el Java.io tiene muchas cosas, vean. Todos estos, si yo pongo aquí, por ejemplo, import java.io, ¿verdad? Ah, bueno, io.asterisco, que son todos. Me estaría trayendo todo lo que tiene y lo estaría poniendo ahí. Digamos que ejecutándolo, compilándolo y dejándolo como parte de eso, aunque usted no llame un solo método ni nada de esas librerías. Como para no sobrecargarlo. Sí, exactamente, como para no hacerlo más grande. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, la lectura de archivos y la escritura de archivos en cualquier lenguaje, básicamente, se hace a través de lo que se llama un buffer. ¿Ok? ¿Saben ese concepto de buffer? Bueno, un buffer es, por decirlo así, como un contenedor temporal. ¿Ok? Donde yo tomo parcialmente una copia de algo o parcialmente datos y los almaceno, ¿verdad? O los copio en ese buffer. Ese buffer como tal tiene características. O sea, tal vez sea más sencillo de manipular que los datos en memoria. Entonces, los buffers como tal tienen un tamaño, son conceptos que más adelante durante la carrera se van teniendo o los van a ir viendo con más detalle. Por ejemplo, un buffer de lectura, un buffer de escritura, ¿cómo se llama? También cuando vean bases de datos, los buffers son el tamaño de los paquetes que se pueden pasar en un determinado momento. Al final es como una bolsa, póngale así, ¿verdad? Digamos que ustedes tienen acá, voy a ponerles una analogía de esas típicas mías. Ustedes tienen aquí una montaña de granos de maíz, ¿verdad? De maíz cascado, ¿verdad? O arroz y frijoles, cualquier grano que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, ustedes ocupan pasar todo ese poco de granos, digamos que los tenemos ahí en una piscina de esas inflables, ¿verdad? Y a usted le dicen, bueno, papito, tiene que agarrar y pasar en esta bolsa, unas bolsonas, tiene que tomar lo que le quepa de los granos que están ahí, llenar la bolsa o un tinajo, lo que sea, o un balde, ¿verdad? Un bote, y pasarlo a este otro o a este contenedor que está acá, ¿verdad? Entonces, imagínense eso. O bien, quien ha trabajado en construcción, si yo te hubiera hecho, ¿verdad? Tienen aquí esta pala, tienen aquí esta montaña de cemento, ¿verdad? Y la van a pasar a otro lugar por allá donde ocupan levantar una pared y en ese momento tienen un carretillo que ustedes... ¿Perdón? Como la RAM. Exactamente. Entonces ustedes agarran aquí, chup, 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 y tiran en el carretillo lo que aguante el carretillo, ¿verdad? No sé, 20 kilos, lo que sea, ¿verdad? Soy bien ignorante en eso. No sé, bueno, debe ser más, un montón más. 100 kilos. Como 4 sacos y cada saco es 50. Bueno, entonces, bueno, ahí está, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese carretillo es el buffer, es lo que aguanta en ese momento para pasar la información que es el cemento que está ahí de un lado a otro. ¿Ok? Entonces, por eso es que también utilizamos buffer. Bueno, les queda más o menos claro el concepto, ¿verdad? Es algo, una estructura, un tipo de dato, un contenedor temporal en el cual tomo la información, la pongo ahí en lo que quepa, ¿verdad? Porque tengo mucha información. Imagínense la montaña de cemento que tengo que pasar de un lado a otro. Entonces, uno dice, mira, primero me dan un carretillo de esos como de juguete, ¿verdad? De esos chiquiticos. Ahí uno dice, no, ¿por qué no me da un buffer más grande? O sea, ¿por qué no me da un carretillo que quepa más para poder hacer menos cantidad de viajes?
Entonces, el carretillo es el buffer. El carretillo es donde ustedes ponen la cantidad de información, la cantidad de cemento para pasarla. ¿Ok? Entonces pasan de un lado al otro. En algún momento, dependiendo con el carretillo chiquitito, voy a hacer... El buffer no es el peón. El peón ya sería el procedimiento de memoria que mueve las cosas. La carretilla, el contenedor como tal. ¿Ok? Entonces, en ese momento, por ejemplo, con un buffer de 200 kilos de cemento, voy a hacer 5 viajes. Pero con un buffer que solo aguante 50, voy a hacer 5, ¿verdad? Les dije, 5 por 4, voy a hacer 20 viajes. Entonces, el tamaño del buffer como tal. Ok, los buffer en ocasiones, pues, es que como les digo, es un concepto muy general y se utiliza no solo para lectura y escritura de archivos, sino para cualquier cosa. O sea, cuando ustedes lo van a ir viendo también en bases de datos, uno ve ahí buffer size tanto. Pues uno dice, bueno, ¿cuánto es el tamaño en kilobytes, en megabytes, en lo que sea, en bytes, del tamaño del buffer que voy a utilizar para transferir información de un lugar a otro? ¿Ok? Ahora imagínense que no es mezcla, ¿verdad? Que no es cemento, sino es data, bytes. Entonces, en un buffer, ¿cuántos bytes? En un buffer de tipo X, ¿cuántos bytes puedo pasar? En este caso, en particular, lo que estamos haciendo es pasando información de la memoria hacia un método, hacia un medio físico, por decirlo así, ¿verdad? Que es un archivo. Entonces, por aquí tenemos, lo voy a hacer así bien, por aquí tenemos la memoria, ¿verdad? Digamos que esta es la RAM, que es donde estamos trabajando. Y aquí tenemos el disco. ¿Okay? Ustedes vieron, ¿cómo se llama? Diagramas de flujo y todo eso. Sí, ¿verdad? Que esto es como el almacenamiento, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces por aquí tenemos el disco. ¿Ok? Aquí tenemos el disco. ¿Cómo se llama? Como yo le digo a mi hija, pasa eso. ¿Cómo se llama? Escuela de chanchitos ahí presente. Ahora afuera que dentro. Sí, está bien. Entonces por acá tenemos mucha información, ¿verdad? En bytes, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Esto es una nube, imagínense que adentro está toda la organización y necesito, digamos, tomar y leer de aquí data y guardarla aquí, ¿verdad? Entonces, para eso utilizamos un buffer. Él sabe qué tamaño, cuántas de estos bytes tiene la capacidad de transportar en esta dirección. Esto sería lo que en archivos sería, lo llamaríamos el write. Alright. ¿Ok? Y también en la otra dirección. Por ejemplo, tomar del disco y subirlo a memoria. También para eso utilizamos el buffer. Utilizamos el buffer. Tenemos otro tipo de buffer. ¿Ok? Y él sabe cuántas cantidad de información, cuánta cantidad de bytes. Al final recordemos que toda la información, ¿verdad? Todo, la unidad mínima para representar un carácter es un byte, y un byte son 8 bits. ¿Verdad? Al final estamos permitiendo bits. Ceros y unos, 8 bits hacen un byte. ¿Cómo se llama? 1000 bytes hacen un no sé qué byte. ¿Verdad? Todas las unidades de... No, kilobytes. Y después 1024 bytes es un kilobyte, 1024 kilobytes es un megabyte. ¿Ok? Bueno. Y acá, este sería lo que conocemos como el read. O sea, leer y escribir. ¿Ok? Entonces, eso. Ahora sí ya les queda claro el concepto de buffer. Logro desbloqueado para toda la vida.
Cuando lleguen a sistemas operativos o a otros cursos y les hablen de buffers, ¿No le da usted para que me explique? sí, con mucho gusto. Yo a veces tengo alumnos que me consultan, profe, es que mira tal cosa, y ya ahí les doy, si tengo chance, les digo, ¿no? A veces hasta he hecho Zooms ahí para explicarles algo, entonces, Bueno, toda espero confianza. primero que nada, espero que ya haya faltado el viernes. Vamos a salir. Está bien. Ok, ¿ahora está bien? Perfecto. Entonces, ya que sabemos el concepto de buffer, estamos aquí importando algunas cosas, ¿verdad? El procedimiento del proceso consta de leer, ¿verdad? Para eso usamos el import Java IO File Reader, de leer. Hacemos el import Java IO.buffer Reader, ¿verdad? O sea, un procedimiento que lee es como decir, vamos a decir, digamos, en analogías, es como decir, el chaval que llega y palea la mezcla, palea el cemento, se lo pone en el buffer, en el carretillo, y el otro es el que agarra el carretillo, se lo pone acá y va para allá. ¿Ok? Uno es el que lee la información y otro que la transporta, ¿verdad? Ok, bien. También, ajá, el buffer es el que transporta, y es el que ok. También tenemos su contraparte para escritura. El que escribe y el que transporta, el buffer. Este que dice import Java IO file es para tener todas las funciones propias de archivos. Ajá. Es como si uno copiara y el otro pegara. No, es como que uno se encarga de hacer información, de hacer un procedimiento de lectura o escritura, y el otro es el buffer como tal, ¿verdad? El pedazo, una contenedor donde va a ir los bytes ahí, todos bien posibles. ¿Ok? Este otro que dice Java IO file es para tener todas las funciones propias de manejo de archivos adicionales. Entonces ya sabemos para qué son estas dos, sabemos para qué son estas dos, sabemos para qué es esta, y estas otras son excepciones propias del manejo de archivos, ¿verdad? Nosotros hemos manejado las excepciones con el exception, ese es muy genérico y pueden caer ahí, pero para cierto tipo de librerías como tal, utilizamos las excepciones propias de la librería. Por ejemplo, en este caso, File Not Found Exception, que puede ser un error, una excepción que nos va a tirar el compilador en caso de que tratemos de acceder o accesar a un archivo que no existe. ¿Okay? Y otro que es el IO Exception, que es el Input Output Exception. ¿Qué quiere decir este? Bueno, cuando trabajamos con archivos, es muy probable que nuestro programa se caiga. No porque esté mal hecho, sino porque ya vamos a depender de asuntos externos, vamos a depender de externos, no solo de lógica, no solo de interacción con el usuario, ¿verdad? El usuario llega y mete la verdad y se cae el sistema, sino que vamos a depender de, por así decirlo, aspectos físicos ajenos a lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Bueno, ustedes compilan su programa, todo muy bonito, todo muy bien, cargan los archivos desde su computadora, ¿verdad? Se equivocan, ahorita vamos a ver las direcciones, se equivocan en una dirección, una dirección donde está un archivo, ya no lo encontró. Entonces, ya no se puede hacer nada. O sea, si el archivo lo ocupamos para leer información y no está, primero, va a dar una excepción y dice, uy, ese programa no. ¿Qué va a hacer? Se ocupa el archivo. O eventualmente, cuando vamos a leer, cuando vamos a escribir, ¿verdad? ¿Qué pasa si la carpeta donde vamos a escribir no tiene permisos de lectura y escritura? Bueno, no tiene permisos de escritura. Ustedes saben eso, ¿verdad? Entonces podemos darle permisos a carpetas, a diferentes componentes lógicos, digamos, o de distribución lógica de mis datos en
disco duro. Pues puede ser que esa carpeta como tal no tenga permisos. O también, ya esto de los permisos es muy interesante porque a nivel de usuario se pueden restringir los permisos. Mira, a nivel de usuario se pueden restringir los permisos que se pueden ejecutar, ¿no? O que se pueden ejecutar. Por ejemplo, hay usos del sistema operativo, qué sé yo, que únicamente sirve como para que trabajen en ciertas carpetas. Por ejemplo, documentos, estamos hablando de Windows, documentos, escritorio y ya. O sea, solo en lo que está bajo su carpeta de usuario. Si ustedes quieren acceder o algún programa de ustedes va a acceder o accesar una carpeta o tratar de escribir una carpeta donde usted no tiene permisos, eso nos va a generar una excepción. ¿Una excepción de qué tipo? Input, output, exception. ¿Por qué? Porque no se puede escribir. Entonces, ven, ¿también de qué depende? No depende, o sea, ustedes pueden haber hecho el programa muy bien en su computadora. Llego yo o lo que sea y lo ejecuto, ¡pum! Y exception. ¿Qué es esto? ¿Por qué porque está tratando de leer información o escribir información en una carpeta donde no hay permisos. O les pasa igual, yo puedo aquí perfectamente, como yo soy administrador de mi máquina, yo escribo donde yo quiera. Pero ustedes tal vez están utilizando las computadoras de los labs o alguna computadora propia de ustedes, o una computadora en renting, leasing o lo que sea, que tal vez está restringida solo para que puedan utilizar sus propias carpetas. Entonces, en ese caso, lo mismo que compilé yo y no me dio error, ustedes compilen la excepción. ¿Okay? Que son, ¿cómo se llama? Son razones externas, son medios externos al particular. Pues por eso es que importamos estos dos componentes propios o estos dos tipos de excepciones propias del manejo de archivos. ¿Ok? Entonces ya sabemos, ¿verdad? Sabemos. IOFile, ¿verdad? Básicamente, para todas las funciones propias de manejo de archivos. Vamos a ponerlo como en orden. ¿Ok? Buffer Reader para lectura. ¿Ok? Vamos a ponerlo también por acá. File Reader para las funciones propias de lectura. Buffer Writer para el transporte de la data en el caso de la escritura. Y el File Writer en el caso de las funciones propias de escritura. File Not Found Exception, excepción propia cuando no encontramos un archivo, cuando estamos haciendo referencia a un archivo que no existe en el disco o en la dirección. Y el IO Exception cuando ocurre algún tipo de error de escritura o lectura de archivos. ¿Okay? También pasa mucho, por ejemplo, muchos de los drives, de los USB drives, en ocasiones, bueno, ahorita casi no tanto, pero bueno, ya sea lógicamente por software o por hardware, tienen a veces tenían como un pequeño switch en el cual era para blindarlos, digamos, para que si usted llegaba y le pasaba información a alguien, y si esa compu estaba hasta las chanclas de virus, evitar que se copiase el virus, se esparciese el virus de lo que sea, el malware, lo que whatever sea, del disco a la llave. Entonces ahí esa llave está bloqueada para escritura, o también se puede hacer con discos duros, etc. Entonces también ahí, si ustedes referencian algo para leer o escribir que esté bloqueado, entonces pues va a dar un error. ¿Ok? ¿Sí les queda claro, chiquillos? Ok, perfecto. Ok, entonces ya tenemos todos estos warnings nos está dando porque los estamos llamando para nada. Ok, dentro, vamos a ver por aquí, dentro de ¿cómo se llama? Ejemplo, hice dos funciones y las vamos a poner aquí como parte del programa principal, que lógicamente las podemos utilizar
o las podemos meter en donde ocupemos. ¿Ok? Perfecto. Entonces por aquí, ¿qué tenemos? Bueno, cuando trabajamos, cuando trabajamos con archivos, esto va a tener básicamente varias fases. ¿Ok? Primero, bueno, blindar el código, ¿verdad? ¿Ok? Y adicional, ¿verdad? Con el try y el catch. Aquí no estoy usando, vamos a ver por acá si podemos poner otro catch de tipo vamos a ver. ¿Cuántos catch se aguanta este? Bueno, dejémoslo ahí. Este le pertenece a este y este también. Ok, bueno, aquí no los puedo poner en cascada. Vamos a ponerlo por acá para poner el IO exception, que es el que nos puede dar acá. Ok, listo. Ok, ¿qué es lo que vamos o cómo hacemos la parte de la lectura? Primero, vamos a tener que tener un string, ¿verdad? O algo donde está la dirección del archivo. ¿Ok? Entonces, en este caso, vean, este método es bastante genérico, digamos. Él va a recibir un string que se llama archivo, que aquí lo que tenemos es básicamente la dirección y el nombre del archivo. ¿Ok? La dirección y el nombre del archivo, nada más. ¿Ok? Lo recibe como parámetro, ya vamos a ver cómo lo declaramos, cómo se lo enviamos. Y aquí empezamos. Bueno, primero, recordemos que siempre que nosotros trabajamos con archivos, hay que blindarlo, porque si no nos va a dar un bonito warning ahí, todo el asunto, y no queremos que ocurra ninguna excepción. ¿Ok? Bueno, cuando leemos un archivo, imaginémonos que esta cosa que está por acá es nuestro archivo. ¿Ok? Entonces aquí tiene, qué sé yo, aquí dice línea 1, línea 2 y última línea. ¿Ok? Esto es el texto que está en el archivo, que se llama, qué sé yo, archivo.txt. Ok. La manera más sencilla de leerlos es línea por línea. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer mi buffer de lectura es posicionarse en la primera línea, hacer el procedimiento del read, ¿verdad? Y tomar el string que está en esta línea y depositarlo en algún lugar. Lo mejor es una variable de tipo string. ¿Ok? Esto es como cuando se lee información del teclado. Por default todo viene en texto. Entonces, todo va a venir en texto. ¿Ok? Luego, se pasa a la siguiente línea, se pasa a la siguiente, hasta que ya no haya más información. Y ahí lo va pasando, ¿verdad? Lo va pasando el string, lo va pasando el string. Entonces, es un procedimiento claramente, ¿cómo se llama? Iterativo, ¿verdad? Entonces, bien, esta cadena que está por acá, le vamos a poner, es para almacenar, ponerle por aquí, para almacenar el string de cada línea. ¿Ok? Y ahora bien, vienen dos instancias de lo que hemos importado. Estamos en el proceso de reader, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocupamos? Ocupamos crear una instancia del file reader. ¿Qué se encarga de este? Este se encarga de ir y buscar en el disco, según la dirección que yo le haya enviado, ven, esta es una dirección de memoria, esta es una dirección en el disco duro, y
crear este nuevo. Pongámosle file R. Pongámosle file read. ¿Ok? Todo bien. ¿Qué es lo que está haciendo este? Esto lo que está haciendo es creando un objeto de tipo file o tipo archivo para, qué ventolero, ¿verdad? Para pasárselo al buffer, como quien dice. Este otro, el buffer reader, pongámosle aquí buff read, vamos a darle este nombre para cambiárselo. El buffer reader va a ser donde a partir del archivo, ¿verdad? Que acabo de crear, o sea, a partir del objeto tipo archivo que acabo de crear, que es este, vamos a cambiar el nombre acá, ¿ok? Su constructor ocupa un objeto de tipo reader, en este caso. Van de la mano, ¿verdad? Primero creo el file reader o el file writer y después, con base en ese, porque ese lo ocupo como parámetro del constructor, construyo el buffer, ya sea para lectura o para escritura como corresponde. ¿Ok? Ok, entonces ahí tenemos el file reader que recibe como parámetro su constructor la dirección de dónde está el archivo. Ya vamos a ver. Yo puedo poner aquí algo como C dos puntos, ¿verdad? Y esto es un string. Vamos a tratar de leer este que está acá. ¿Ok? Este archivillo que yo había puesto aquí, lo había dejado en la carpeta C, aquí en Files, y se llama ejemplo 1. Entonces es muy sencillo. Uno toma aquí, copia y pega la dirección. Vean qué interesante. Este IDE de una vez les hace este pequeño toquecillo que ustedes ven aquí. Ven el doble backslash, ¿verdad? ¿Sí notaron ese pequeño detalle? Esta dirección que yo copié no tiene un doble backslash. C dos puntos, backslash, la carpeta. Pero cuando lo pegué aquí, me lo pegó con doble backslash. Eso es porque recordemos que en strings, ¿verdad? Este backslash me permite acceder a los caracteres o los flujos de escape. Por ejemplo, backslash n para un cambio de línea, backslash t para una, ¿cómo se llama? Para un tab. Y cómo ponemos un backslash explícito en el texto, o sea, en el string, de doble backslash. Backslash, por ser carácter de escape, no lo va a tomar en consideración, va a tomar en consideración este. O sea, backslash, lo que va a hacer es que me deja uno nada más. ¿Ok? Es como cuando ustedes dicen, hola, ¿verdad? Esto no lo va a imprimir, lo que va a imprimir es un enter. Esto no lo va a imprimir, lo que va a imprimir es el backslash, es por eso que lo tiene. Y así, cada vez que lo necesitemos. Por ejemplo, acá tiene que ser doble, sí o sí. Y aquí ya sería el nombre del archivo en específico que queremos cargar, que se llama ejemplo1.txt. ¿Ok? Eso es lo que recibiría este file reader. Como lo estoy haciendo en un método, entonces lo estoy recibiendo como parámetro, pero lo voy a dejar así para que vean que eso es un string. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el reader y el buffer. ¿Ok? Y ahora aquí viene lo bonito. ¿Ok? Ir recorriendo línea por línea del archivo y almacenando cada línea en este string temporal que se llama cadena, ¿verdad? Podemos poner cadena temporal, pongámosle así. ¿Qué hacemos? Decimos, mientras cadena temporal, ¿ok? Y aquí ese sería el buffer de lectura. Mientras pueda leer una línea, por eso es que le dice acá, mientras hayan líneas que leer en el buffer temporal, no solo léala, sino que léala y deposítela acá. Esto es un string, esto devuelve un string, este método que se llama readLine. Y ahora dice readLine, o sea, lea una línea, o sea, va y se posiciona
en el primer carácter, aquí, en la parte más izquierda de la línea, y hasta el final se lee toda la línea. ¿Ok? ¡Tup! Y la pone ahí. ¿Ok? Y aquí dice, mientras sea diferente de null. O sea, ¿eso qué va a ir haciendo? Va a ir cambiando poco a poco hasta que llegue un momento y el readline ya no lea más. O sea, llegó a lo que se llama end of file. Esto es también otro concepto interesante. El end of file es un identificador, digamos explícito o implícito, dependiendo, que me va a indicar hasta dónde crece un archivo. Por ejemplo, bien, me va a indicar hasta cuál es el final del archivo. Por ejemplo, en aquí, ¿verdad? Este ejemplo 1.txt, ven que de aquí para abajo, si yo intento, vean, aquí con el cursor, no sé si lo ven, yo voy para arriba, ¿verdad? Línea 1, 2, 3 y última línea. Y de aquí para abajo ya no puedo. El end of file está posicionado acá. O sea, él sabe que, aunque yo tengo ese montón de espacio, hasta ahí llega ese archivo de texto. O sea, ese archivo de texto son solo esas 3 líneas, 4. Y si, por ejemplo, usted deja una línea de espacio, eso lo va a considerar. Por ejemplo, si yo hago aquí un enter y otro enter, él los va a leer no, pero como enter. Enter y por ejemplo, aquí pues, cada texto, enter, espacio y de una línea de texto. Ah, exacto. Igual, Esto es una línea, esto es una línea, esto es una línea, esta es una línea, esta es una línea de texto también. ¿Qué es lo que va a leer ahí? El carácter especial de cambio de línea. ¿Ok? Entonces, el end of file se va a posicionar aquí y cuando él trate de hacer el readline que hicimos acá, va a ser null. ¿Por qué? Porque ya llegó al final del archivo. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo acá. Mientras pueda obtener información aquí y dejarlo aquí y esto sea diferente de nulo, entonces puedo ir leyendo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá? Bueno, en este caso simplemente estamos imprimiendo acá, una parte muy sencilla, imprimir la cadena temporal, o sea, todo el string. ¿Ok? Cuando terminamos de trabajar con un buffer, hay que cerrarlo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer este. ¿Por qué? Porque hay que hacer esto. Porque si no, dejamos el archivo inaccesible. Más que nada cuando lo hacemos de escritura. Si no hacemos un punto close, es como que el archivo quede abierto. ¿A ustedes les ha pasado a veces que, o no sé, si trabajan, qué sé yo, en un paquete de Office, ¿verdad? Y están abriendo con un Excel, ¿verdad? Y se les o un Word. Y se les olvida, ¿verdad? Que tienen eso abierto ahí, porque tienen muchas aplicaciones abiertas. Y llega un momento y lo vuelven a abrir. Y el sistema les dice, oh, un momentico, este archivo ya está abierto. ¿Desea abrir una copia? Bueno, eso es más inteligente, ¿verdad? ¿Desea abrir una copia? O bien, si ustedes dicen que sí, perfecto. Y cuando van a salvar, dice suave toque, que ese archivo está abierto. Lo salva como una copia. Eso es porque el archivo está bloqueado en ese momento. Entonces, para evitar que se bloqueen, siempre tenemos que cerrar nuestros buffers, tanto el de lectura como el de escritura, con el comando .close. ¿Ok? Ajá. Me olvida cerrarlos, pues cuando los trato de mover, Exacto, o usted los trata de mover y dice, ay, qué bonito, le doy salvar el Word y no sé qué, y cierro, y usted va y mueve el archivo y suave toque. Un momentito, que ese archivo está bloqueado, tiene un procedimiento bloqueado, entonces van a ver, uy, sí es cierto, no lo había cerrado. Ese cerrado es literalmente esto que estamos haciendo acá. ¿Ok? Y esto es todo. ¿Qué tiene la cadena? Bueno, la cadena va a tener cada una de las lecturas que se hacen de nuestro archivo, que en este caso sería este que está por acá. Entonces veamos el ejemplo. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas en total. ¿Ok? Vamos a mandar a llamar acá este que dice leer archivo. ¿Ok? Y aquí, bueno, como en este caso, estoy poniéndolo acá, le voy a enviar
aquí vacío. Ahorita cambio para enviarle esto. Ok, entonces vamos a ver cómo se nos ve el codiguillo por acá. Ahí está. Ok, entonces él fue línea por línea, leyó primero este, luego leyó este, luego este, leyó el enter y leyó este. Y algo importante, cuando está leyendo, que también he visto, ajá. ¿Se puede leer líneas específicas? Sí, como brinca la línea 2, no. Con los rivers tiene que ser secuencial. Todo. No, todo no, secuencial. O sea, está leyendo uno y luego la otra, y luego la otra, y luego la otra. Pero, por ejemplo, si quiero hacer nada más alguna Y usted lo hace a nivel programado. O sea, sí pueden hacer métodos más. ¿Cómo? Sí, con un for, no, puede ser, sí, puede ser con un for, siempre que tenga, o un contador metido ahí. Ahorita vamos a meter un contador para que veamos cuántas líneas. Cuando leyendo las líneas que paren a dos. Exactamente. Otra cosa importante cuando leemos un archivo de texto, cuando leemos una línea, es que por ejemplo, este string, ¿verdad? Se llamaba cadena temporal, algo así le puse. Por ejemplo, esta cadena temporal tiene esto: línea, espacio, 2. Eso es lo que va a leer, vean. O sea, le lee la línea y le lee el cambio de línea. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes cargan el archivo, ¿verdad? Cuando ustedes están cargando el archivo, están cargando el texto y el último carácter de cada línea es un cambio de línea, ¿verdad? Vean acá, no sé si lo vieron, ¿ok? Para que lo tengan en cuidado. Puede ser que les vaya a generar algún problemilla en algún momento, o bien para que lo tengan ahí en consideración. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Cambiemos esta parte. Bueno, ¿qué pasa si aquí intento abrir un archivo que no existe? ¿Ok? Ven. Da un file not found exception y lo pone por acá. Entonces, IO exception, que era la que teníamos por ahí. Vamos a ver si lo cachamos como una excepción normal, común y corriente. Ahí está, ¿verdad? Lo cacha igual, es un file not found exception. Y estamos tirando el mensaje nada más en pantalla. Aquí eventualmente podríamos hacer otra cosa, ¿verdad? De hecho, en este caso en particular, no sería un IOException. Para hacerlo más específico, sería un file not found exception, para que quede como debe ser. ¿Ok? Aquí, vamos a ver, como les dije, voy a cambiar acá para dejarlo un poquito más genérico. Ok, y utilice el archivo o ese archivo que está ahí y lo ponga acá, ¿verdad? Y aquí sí le enviamos bien la dirección, ¿verdad? De lo que ocupamos, que sería este archivo. O podemos aquí hacer una variable de tipo string que se llame, qué sé yo, archivo igual y aquí lo mandamos. Ok, todo bien hasta ahí. Le mandamos a llamar a leer archivo. Opa, ¿qué dice acá? Es que sí tengo que hacer el IOException acá. Pero ¿qué pasó aquí? Archivo, file read, y este sería leer archivo. Le mandamos el archivo, string archivo, todos son una época de archivos. Un reporter exception y exception tiene que estar declarada. Entonces
Entonces sí va el EOException. ¿Ok? Ok. Bueno, ya tenemos lo que es la parte de la lectura. Vamos a hacer la parte de la silenciona, corte. Ok. Exactamente. Aquí hacemos desarrollo no solo académico, sino de realidad social. Ok. Bueno, entonces vimos la parte de leer el archivo. Sencillo, ¿verdad? Es una parte teniendo en cuenta los buffers y demás. Y ahora vamos a hacer la otra parte, que es la escritura de un archivo. Y como ven por acá también hice un pequeño método ahí medio malvado para ilustrar el tema de la escritura de un archivo. ¿Ok? Para la escritura, pues básicamente, según el esquema que yo les expliqué acá, vamos a leer, o vamos a más bien tomar lo que está en este momento en memoria y lo vamos a escribir. ¿Ok? Para eso utilizamos, ¿ok? Para eso utilizamos el buffer de lectura. ¿Ok? Y es un procedimiento muy parecido, ¿verdad? Lo importante acá, vamos a ponerle aquí el EOException para que no me brinque más. ¿Ok? Aquí es importante, eso es escribir. Writer, sí, escritura. Ah, perdón, el buffer de escritura, sí, perdón. ¿Ok? Entonces, bien, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, aquí necesitamos crear un archivo, al igual que hicimos acá, ¿verdad? Bueno, en este caso hicimos un file reader. Aquí pudiera haber hecho perfectamente, como acá, un file writer o un file. El file es más genérico. ¿Ok? Aquí yo pude haber hecho perfectamente un file, creo que era por aquí. ¿Ok? Creo que era file writer, ¿verdad? File writer es un new file. ¿Ok? Y por acá, bueno, según lo que habíamos hecho por aquí, es que estoy creando un writer a partir de ese. Ok, entonces quitémoslo acá para no hacer mucho alaraco. Ok. Ok, creamos aquí un nuevo archivo, un nuevo objeto tipo file. Ok. Le decimos cuál es la ruta, ¿verdad? ¿Cuál es la ruta o el nombre del archivo a guardar? Ruta, nombre del archivo. Vamos a ponerle ruta, nombre de archivo. Ok. Y aquí lo voy a hacer igual, para cambiarle el parámetro. Ok, ruta, nombre de archivo. Y bueno, aquí vienen dos cosillas. Ah, bueno, aquí está el buffer writer. Vamos a ponerle aquí como lo hicimos en el anterior. Vamos, le cambiamos el nombre y ponemos buffer de lectura, de escritura, perdón. Ok. Y aquí voy a cambiarle para que nos quite los errores. Okay. Y aquí vamos a ver vamos a ver dos escenarios. El primero es que el archivo exista, en cuyo caso lo que vamos a hacer es escribir en un archivo existente. Y en el otro caso, lo que vamos a hacer es crear el archivo. ¿Ok? Para irlo viendo por acá. Ok. Entonces, aquí preguntamos si el archivo .exist, o sea, si el archivo existe, eso va y devuelve true en el caso de que encuentre un archivo con ese nombre en esa dirección, y false en caso contrario. ¿Ok? Y en este caso estamos haciendo un nuevo buffer writer, ¿verdad? Creando un nuevo buffer writer y creando a partir del archivo
que ya tenemos, creando un file writer, que siempre lo vamos a ocupar, ¿verdad? A partir del archivo. ¿Por qué hicimos esto acá? Esto es básicamente para preguntar si el archivo existe o no existe. ¿Ok? Si el archivo existe o bien no existe, para saber si estamos escribiendo en un archivo desde cero o en un archivo ya existente. ¿Ok? Bueno, entonces aquí creamos el buffer writer exactamente igual que acá. Es un buffer reader a partir de un file writer. Aquí creamos un file writer a partir, perdón, un buffer writer a partir de un file writer. Lo único es que estamos haciéndolo como de manera directa. ¿Ok? Y el comando para grabar líneas o para grabar dentro del archivo es el comando write. ¿Ok? Si no, bueno, es exactamente igual, pero lo que estábamos haciendo acá es diferenciar si estamos escribiéndolo desde cero o un archivo existente. Entonces, en este caso un archivo existente, en este caso un archivo desde cero, igual como parte fundamental es cerrar el archivo, ¿verdad? Cerrar el buffer para no dejar el archivo abierto, por decirlo así, y el tipo de excepción. Pero ¿qué pasa si no lo hace? Y lo deja bloqueado, o sea, deja el archivo como en desuso. O sea, si otra aplicación lo quiere usar o lo quieren copiar, va a quedar con un flag, por así decirlo, de que no es accesible o que está siendo usado por otro proceso. Profe, una pregunta. En el write le puedo mandar, por ejemplo, una string que fuera entrada de usuario. Mejor primero hace la entrada, lo guarda en string y manda el string. Ajá. Sí. Pero sí, entonces digamos, yo no lo hacía, el programa y eso internamente sí se podía, entonces el archivo no se podía usar. Es más o menos, exactamente. O sea, el archivo no se podría usar. Este se llamaba escribir archivo. Escribir archivo. Ok, puchica. Y aquí la misma dirección. Primero vamos a hacerlo con un archivo ya existente para ver qué es lo que hace. Ok. Esto era lo que tenía nuestro archivo, lo leyó y luego lo escribió. Entonces veamos por acá qué es lo que tiene ahora el archivo. Vamos a ver. Estoy escribiendo en un archivo ya existente. ¿Okay? Entonces, si lo leo, profe, saldría eso. ¿Perdón? Si lo leo ahora, saldría eso. Correcto, veamos. Y eso, digamos, entonces borra todo lo anterior. De esta manera lo estamos sobreescribiendo todo el archivo. Hay una manera de hacer un append, escribir al final. Entonces vamos a ver. ¿Ok? Ok, entonces, si el archivo no existe, ¿verdad? Perdón. Si el archivo no existe, pongámosle, va a escribir un archivo que se llama, aquí, ¿qué se me hizo? Aquí, ¿ok? Un archivo que se llama, pongamos por acá, qué sé yo, no le pongamos dirección y vamos a ver dónde lo va a guardar. Archivo 2.txt, ay no. Aquí no le pongamos el mismo, sino que pongámosle sin direcciones para ver dónde lo guarda. Ok. ¿Qué dice por acá? Sí, ahí está. ¿Qué me dice que no? Archivo 2.txt. Ah, escribir archivo. Escribir archivo dice que... ¿Una llave en dónde? Ese while parsing que dice que yo al final del archivo justamente es que le falta una llave. ¡Ay, sí! Me había comido la llave de ese, gracias. Ok, ya decía yo, esto está raro. Estoy escribiendo un archivo ya existente, eso es porque eso es lo que tiene el archivo,
y vamos a ver dónde guardó el archivo. Entonces por acá, esto lo tuvo que haber guardado en alguna carpeta cercana a donde está el proyecto. Vamos a ver por acá, si la buscamos en documentos, NetBeans Project, archivos de texto, y ahí lo puso, en la pura raíz, ¿okay? De donde está el archivo. El archivo tiene algo, digamos, que se pone automáticamente un ente, se escribe abajo, se escribe, o qué pasa. El write como tal empieza a escribir. Lo que vamos a hacer es meterle más líneas para que veamos a ver qué tal. Metamos acá este. Ok. Vamos a ver si este tiene bufferwrite.write. Ok. Cuando están escribiendo, entonces lo que tienen que tener mucho cuidado es si ustedes quieren que una cosa pase en una línea y en otra, ustedes tienen que mandarle de manera, digamos que manual o de manera explícita. Aquí está el cambio de línea, porque el write es que, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa, chiquito? ¿Qué pasa? Que no hay. Lo dejo ahí, bueno, dejémoslo ahí. Ok. Ok. Mandarle de manera explícita el cambio de línea. Vamos a hacer otro write acá. Ok, entonces vamos a hacer de nuevo. Y acá estoy leyendo ese. Ahora vamos a ver este otro que está por acá. Este archivo 2. Estoy escribiendo un archivo ya existente. Vale, por acá a ver qué fue lo que pasó. Estoy escribiendo en un archivo ya existente. Es que tiene el exist, entonces pasó acá. Voy a borrarlo. Ahora sí. Y cuando lo abro, como es un archivo que no existía, lo acaba de crear, ahí crea todas las líneas. ¿Ok? Entonces, perfecto. Esto es escribiendo, borrando todo. ¿Ok? Ya les voy a enseñar cómo hacerlo sin escribir. Pero antes, quería que hiciésemos un pequeño ejemplo, como para que les sirva en la tarea, ¿verdad? Para darles una pequeña guía para la tarea. Con estas, o sea, jugando con esto perfectamente, ustedes pueden leer o pueden guardar, como yo les hice la sugerencia del nombre de la persona, ¿verdad? Por ejemplo, en este que dice escribir archivo, yo perfectamente puedo poner por acá. Es más, aquí este exist y esto yo lo puedo obviar. Digamos, podemos hacer un método diferente. Ok, podemos hacer algo como esto. Veamos acá. Dice, pongámosle grabar datos. Ponle grabar datos. Ok, lo que voy a hacer acá es sobreescribir siempre y voy a dejar en la primera línea el nombre del jugador 1, la cantidad de penalidades y de todo lo que hayamos hablado. Ok, entonces vamos a ver por acá. Entonces aquí vamos a ver. No voy a utilizar de una vez un file writer para que indistintamente si el archivo está o no está creado, que lo vaya a hacer. Este exist no me va a interesar mucho. El buffer writer es un buffer writer, pero en este caso del archivo. Y este otro no lo vamos a ocupar.
Ok, entonces como para ir ahorrando un poquillo de tiempo. Ok, pues por acá. Ok, entonces vamos a ver por acá. Podemos hacer un par de variables. Ahí para string jugador 1 igual a juega Pepe el Grifo contra Mirellita. Contra Mirella. Mirella era así, ¿verdad? Mirella. Bueno. Ok. Entonces vamos a tomar esos strings y los vamos a grabar acá. Ok. Lo primero que vamos a hacer es grabar línea 1, el nombre del jugador 1. Como yo les había dicho, sería jugador 1 más cambio de línea, ¿verdad? Para que no me dé el problema. Ok, de que me grabe, porque si los hago con write, él va escribiendo al final, o sea, él va escribiendo cuando terminó este string, lo escribe a la par y así va. Ok, vamos a ver, el segundo dato sería la cantidad de penalidades, ¿verdad? Entonces eso sería penalidades y pongámosle penalidad 1 vamos a ver si ponemos string, no, str no, la bestia. Como hacíamos un parse o convertir un entero, yo creo que así lo hace, pero convertir un entero era como integer punto algo, ¿verdad? Integer punto parsed int o punto to string. Aquí está. Integer punto to string. Borramos aquí y ahí está. Qué cosa más hermosa. Pues para... Mejor poner nada más, por ejemplo, el nombre de la variable, pues fue un print, o puedo pasarlo a string. Mejor pasarlo a string. Esta era penalidad 1 y 2. ¿Ok? Entonces vamos a grabar los datos. Dejemos este igual para que no... Ok. Y en pongámosle grabar datos. Se llamaba. Ok, grabar datos va a recibir grabar datos, no. Grabar datos. Grabar datos, grabar datos. Y pongámosle, qué sé yo, jugadores.dat. Para que vea que no solo TXT, cualquier formato, cualquier extensión que tenga formato que internamente esté guardado como texto lo podemos utilizar. Ok, entonces vamos a ejecutar acá. Perfecto. Y vamos a buscar, aquí está el de jugadores.dat. Dirán, ¿cómo lo abro? Bueno, nada más damos aquí abrir con, y busquemos el notepad. Y ahí está, ¿ve? Súper bonito, súper guapetón, súper todo. ¿Ok? ¿Cómo lo leen después? Vamos a ver.
Vean qué ayuda les estoy pegando. Aquí apenas para que ustedes digan, wow, ¿qué es eso? Grabar datos. Es como grabar datos de juego, ¿verdad? Y vamos a hacer uno que se llame parecido, ¿verdad? Pero va a ser un void. Vamos a ver. Vámonos aquí. Cargar datos. Ok. Igual va a recibir el mismo nombre de archivo, todo el asunto, pero nos vamos a basar en este chiquitín que teníamos por acá. Ok. Entonces por aquí le damos acá. Y todo el mismo asunto. Taca, 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 taca. Aquí vamos a meter acá. Vamos a meter aquí un entero que se llame línea. Y empiece en 1. ¿Verdad? Y acá vamos a decir por aquí system.out.print. Vamos a decir línea, línea más integer .toString y ponemos la línea y más aquí. Ok, entonces vamos a hacer este de cargar datos, sería igual acá, cargar, claro, esto está, debería meterlo en una estructura y todo el asunto, ¿verdad? Jugadores.dat. Ok. Claro, si le ponemos el nombre como es, debería funcionar. Ahí está, ¿ve? Ah, bueno, algo importantísimo es que si aquí, línea, más. Pues ahí está. En la línea 1 está Pepe el grifo, en la línea 2 las penalidades, en la línea 3 el nombre del jugador 2 y en la línea 4 las penalidades del jugador 2. Ok. Entonces vamos a ponerle por acá, ahí para que vean que no es como la gran cosa, ¿verdad? Ahí, ¿dónde están los nombres de los jugadores? Aquí está. Cambiémosle el nombre por Juana la Cubana. Ahí está. Tenemos Pepe el Grifo contra Juana la Cubana. Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Perfecto. Otra parte importante del manejo de archivos. ¿Ok? En ocasiones ocupamos guardar o bien cargar información de manera distinta. Por ejemplo, o información que podamos tabular. ¿Okay? Existe un tipo de dato que uno le llama, lo voy a abrir acá porque aquí tengo Excel. ¿Okay? Un tipo de dato que uno le llama CSVs o los famosos comma separated values, ¿okay? O archivos separados por comas. ¿Okay? Este tipo de formato es muy utilizado cuando queremos cargar información, pues, qué sé yo, digamos, columnar, vamos, qué sé yo, un nombre de columna, algo como esto. Veámoslo en Excel, para que lo veamos por acá. Ok, vamos a subirlo acá. Ok, pongamos algo aquí que sea como nombre, edad y qué sé yo, carnet. Ok, entonces aquí pongamos el famoso Pepe el Grifo, Juana la Cubana. Ok,
digamos que Pepe el Grifo anda como por los 20 años y Juana anda por los 19. Vamos aquí. Esa misma Juana. Ok. Ven, esa información como una tablita. Excel me permite hacer esto. Guardar como. ¿Verdad? Voy a guardarlo acá en el escritorio. Y lo voy a guardar como un archivo delimitado por comas. ¿Ok? Entonces, este archivo en mi desktop, en mi escritorio, lo vemos aquí. Si yo le doy doble clic, lo puedo abrir con Excel, porque Excel tiene la posibilidad, pero también lo puedo abrir con un editor de texto. Sí. ¿Verdad? Y acá tengo separados por comas. Bueno, separados por punto y comas, en este caso es por el formato que tiene mi Windows. Mi Windows. ¿Ok? Me lo separa por punto y coma. Pero ven que acá, bueno, no sé si ven muy bien, pero tengo la información tabulada. Entonces, existe manera de que yo pueda levantar, o sea, pueda cargar esa información tabulada mediante programación y dejarlo en memoria. ¿Ok? Otro ejemplo de un CSV puede ser algo como esto, ¿verdad? Más lo voy a hacer acá. Voy a hacer una nueva y vamos a poner valores aleatorios. ¿Ok? ¿Qué sé yo? Aleatorio entre la función de Excel, que es aleatorios entre 0 y 9. Entre 0 y 9. Ok, entonces vamos a hacer de 5 por 5, digamos. 5 aquí y vamos a tirarla 5 para abajo. Ahí está. Vamos a guardar guardar como ejemplo, ¿qué se llama? Un ejemplo matriz. .csv. Ok, vamos a ver aquí cómo me lo puso, ejemplo matriz. Abrir con TextPad y ahí están los valores, ven. En este caso están separados por punto y coma, pero ahí está. Guardamos por aquí. A ver, ahí está. Este dice que lo guardamos aquí y listo. Ok. Entonces ven. Aquí en este caso, en este ejemplo particular, tengo tabulada la información. ¿Esto qué es? Esto es un archivo de texto. Existe una librería en Java que no está, o sea, que no es parte del compilador normal de Java, que se llama, yo lo estuve trabajando un poquito, se llama OpenCSV. ¿Ok? Ese OpenCSV básicamente es un jar, una librería o un empaquetado de funciones que en Java tienen extensión .jar, que tiene muchas funciones propias para cargar o manipular CSVs. Lo único acá es que con esa librería hay un poquillo de cuidado porque hay que instalar la librería y ¿cómo se llama? O sea, es muy fácil, pero hay que instalar la librería, meterse al pad de Java y decirle que busque la librería cuando lo compila, porque si no le va a dar unos errores ahí medio locos. Entonces digo yo, bueno, la verdad es que vamos a hacerlo de manera sencilla y aprovechamos y vemos algunas funciones de búsqueda de texto, como creo que alguien lo había comentado hace mucho tiempo con los splits y cosas de ese estilo. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a ver si nos da chance ahorita en estos 10 minutos, 15 minutos que nos quedan, para leer esta información, ¿verdad? Para tomar esta información de este archivo en particular que está acá y cargarlo, o por lo menos verlo en pantalla. Ya después les quedará a ustedes la tarea
de cada uno de esos datos, meterlos a una matriz. Algo similar a lo que tienen que hacer en la tarea, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces vamos a ver por acá. Voy a agarrar este que dice ejemplo de matriz y me lo voy a llevar acá. O sea, copiarlo aquí. Copiarlo acá. Y vamos a tirarlo en la carpeta aquí. Vamos a aprender a hacerlo a pata y después vemos cómo hacerlo ya con la librería. Ok. Entonces voy a tirarlo en esta misma carpeta. Vea, no le voy a poner la dirección como tal, solo el nombre del archivo. Ven, como en este caso, aquí me lo guardaría en C y todo el asunto, y aquí me lo guarda en la carpeta donde está el código fuente, si fuera otro IDE, o bien el nombre de la carpeta, como estamos usando NetBeans. ¿Ok? Eso va a estar acá, como ya les dije, la carpeta, y aquí está. ¿Ok? Perfecto. Bueno, voy a utilizar este mismo cargar datos. Vamos a ver. Porque él es bastante sencillo, para que vean. Ese se llamaba ejemplo. Se llama ejemplomat.csv. ejemplomat.csv. ¿Ok? Y vean que acá, ahí me los cargó, ¿verdad? En la línea 1 tiene esto, la línea 2 tiene esto, la línea 3 tiene esto, la línea 4 tiene esto, todo bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está cargando cada uno de estos strings que están aquí, ¿verdad? Los está cargando por línea. Ahora, ¿cuál es el asunto? Tomar de este string cada uno de estos elementos, a ver cuántos hay, ¿verdad? Uno dirá, a ver, profe, por las posiciones, sí y no, porque aquí en este caso, por ejemplo, ¿qué pasaría si este es un -3? Entonces ya no me sirven las posiciones, ¿verdad? Como para decir que en la posición 0 viene el primer valor, en la posición 1 de cada string viene la coma, entonces aquí no. Aquí deberíamos usar otra cosa. ¿Okay? ¿Sí entienden el problema, verdad? Que estamos por ahí. Entonces, yo estaba ayer revisando esto, ¿verdad? Mediante un split, mediante la función split. ¿Alguna vez la han escuchado? ¿La escucharon? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, mediante la función split, o con el split, yo no lo he probado, por eso quería hacerlo con ustedes. Aquí les puse cómo separar precauciones al usar el split, whatever. Cuando uno utiliza la función split, hay que tener mucho cuidado de ver cuál es el carácter o cuáles son los caracteres que me van a servir como delimitadores, ¿verdad? Entonces, como dice por acá, dice aquí, necesito estas informaciones. Leí un archivo CSV con informaciones de nombre, correo electrónico y puntos de un alumno. Estas informaciones están construidas en una única string. Ok, ahora necesito enviarle estas informaciones, qué sé yo, el alumno, whatever. Capturando una parte del string. Y ahora, ¿cómo puedo conseguir una parte del string? Whatever, taca, 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 taca. Utilizando substrings, ¿verdad? Muy fácil. Pero si no tuviéramos valores en negativo, ahí funcionaría bien. ¿Ok? El método substring, digamos, string.substring, ¿cómo se llama? Me captura por posiciones. Eso funciona muy bien, como les digo. Si uno sabe que de la posición 0 a tal viene tal cosa, de la posición tal a tal viene tal otra, y así. En este caso, digamos que no nos funcionaría tanto. Entonces, por eso se estaba revisando un poquillo esta parte del split. ¿Ok? Y vamos a verlo, vamos a ver acá qué es lo que nos dice. Creamos un string, pero un arreglo de strings. ¿Ok? Y aplicamos la función al string como tal, esta que dice .split.
Y ahora, ya en teoría, en el string que estamos, o en el arreglo de string que tenemos, tendríamos cada uno de los elementos. ¿Ok? Veámoslo por acá. Es que se les enredó un poco la jupa, ¿verdad? Tal vez no les expliqué bien, pero bueno. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer este de cargar datos. Y voy a hacer uno parecido a este también, ¿verdad? Es que como están todos parecidos. Pongámosle, aquí está. Voy a cargar datos. O sea, CSV simple, ¿verdad? Entonces, bien. La cadena temporal, pongámosle línea para verlo acá. File reader, whatever, esto de la línea puede ser que la ocupe, sí, para saber cuántos vinieron, está bien. Cadena temporal, eso está bien, pero esto va a ser la línea, ok. Y en este caso no vamos a ocupar esto, ok. Y ahora aquí es el detalle, el detallazo. Vamos a crear acá, en este, vamos a crear acá un string, ok, que se llame, pongamos, esa es la línea, pongámosle valores de la línea, ok, valores de la línea, y acá, por cada una de estas A, ok, por cada una de estas líneas vamos a, ya no va a ser un print de esto, sino que lo que vamos a hacer acá es tomar y decir que a valores línea se le asigne lo que tiene la línea punto split, y este valor de acá va a ser el delimitador que yo estoy utilizando. Como en este caso estoy utilizando la coma, el delimitador en este caso sería la coma, ok. Y en sana teoría debería haberme creado aquí en valores línea, ¿verdad?, 5 espacios con cada uno de los valores. Vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer otro ciclo, vamos a ver un ciclo for acá, for int i igual 0, ok. Mientras i sea menor estricto que valores línea, valores de cada línea, punto length, ¿verdad? Y aquí decimos i más. Ok, entonces ya estoy, lo que hice fue, primero, digamos, del CSV, veamos que estos son los valores, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8, 9 y 10. Entonces primero leo esto en cada línea, ¿verdad? ¿Verdad? Que es esta variable. Dentro de cada línea spliteo, por así decirlo, este y la intención es dejarlo, cada uno de estos, en este string que dice valor de línea. Valor de línea. Entonces, valor de línea en la posición 0, vamos a probar si funciona. Debería tener un 2. Valor de línea en la posición 1 debería tener un 3. Y valor en línea en la posición 2 debería tener un 4. Profe, Ajá. yo hice así, de hecho, en la tarea. Solicité de entrada al usuario todos los datos, por ejemplo, para crear un estudiante, pero que los separara con un guión. Entonces los spliteaba y quedaba en cada posición. Exacto, sí, es otra manera. Otra manera de hacer este spliteado es que a la hora de pedirle una posición, ustedes le pueden decir
meta la posición de un formato, qué sé yo, columna en X, coma Y. Entonces ustedes, la persona llega y hace 5,6 y ustedes se splitean y sacan el 5 y sacan el 6. Una manera fácil de hacerlo. Ok, entonces vamos a ver por acá qué es el arroz para ver si nos funciona. Entonces dice, aquí haríamos un system of a down, system.out.print, ok, y aquí tendríamos el valor de la línea, ¿verdad? Valores línea, posición y, ok, y acá voy a poner un espacio en blanco, y aquí vamos a ver. Ok, y vamos a ver qué tal. Ok, ya debería en teoría verlo por acá. Ok, vamos a ver, pongámosle, llamemos a la función cargar CSV simple y vamos a cargar este. Vamos a ver. Vamos aquí en este método, vamos a poner, y ahí está. Ven, cada uno de estos, vean, aquí está el CSV, vean qué cosa más bonita. Y aquí ya tienen un valor, aquí le puse un espacio, ¿verdad? Es más, yo le hubiéramos puesto otra cosa acá interesante, qué sé yo, en vez de un espacio pongámosle hagámoslo así. Ven, entonces ahí tenemos ya cargados, bueno, no cargados, pero ya accedemos. Primero hacemos un ciclo que recorre el archivo línea por línea y por cada línea, mediante el split de la coma, del carácter que ustedes estén utilizando especial, pueden perfectamente obtener el valor de cada uno. ¿Ok? Otra cosa importante, ¿cómo pasamos de una matriz, o cómo vamos pasando de una matriz al archivo? Magia, no. Muy sencillo también, o sea, lo podemos ver, o sea, se lo puedo dejar programado para que lo vean, o para que lo tengan ahí de referencia. Entonces tenemos la matriz, ¿verdad? Una matriz de enteros, así yo. Ajá. No, que yo ya dice que se genera automáticamente que quedan 50 pares, pero para abajo. Ahí está. Digamos que eso es lo que tiene nuestra matriz ahorita. ¿Ok? Y todas son enteros.
Entonces, ¿qué podríamos ir haciendo para ir llenando el archivo? Doble ciclo for, que los va recorriendo, ¿verdad? For i, y luego for j, ¿verdad? La i, que me va viendo acá, y la j que me va viendo acá. ¿Ok? Ya cuando estoy posicionado acá, en la posición, qué sé yo, matriz, posición IJ, punto, ¿verdad? Bueno, esto más como esto. Y van creando su CSV línea por línea, valor por valor. Claro, aquí tienen que hacer una pequeña validación para que la coma al final no les ponga una coma, pero más o menos por ahí. Entonces, así el recorrido y cada uno lo van escribiendo. Claro, Andrea ha dicho, antes de pasar. ¿ok? Voy a ver si ahora, antes de subirles este ejemplillo, lo hacemos. Entonces, hicimos nuestra propia versión del OpenCSV, aparte, utilizando los .string. Y es tan genérico que me va a servir para todas las líneas que vengan en el archivo. Esa tiraría sin chorreo, ¿no? Sí, entonces hay que hacer un write y saber cuando me cambio de línea, escribir un cambio de línea, literalmente. Digamos, en uno de esos, por ejemplo, digamos, sería necesario que fueran así. Tiene que guardarse así, en el archivo. Entonces, cuando ustedes están recorriendo, ustedes tienen que hacer posición 00 es un write, posición 01 es un write, posición 02 es un write, y en vez de escribir coma, escribe un cambio de línea para que la siguiente línea, cuando la i pasa de valor, aumenta, o sea, cuando la i aumenta uno. Bueno, podría printear un cambio de línea Al final, sí. Al final, exacto, no importa. Hay varias maneras de hacerlo. Entonces, siempre eso es la parte más básica, ¿verdad? Con esto me haría todo chorreado, pero necesito aquí printear un cambio de línea. Bueno, después de este acá, printear el cambio de línea para que este empiece a manejar cada vez que cambia ahí. ¿Ok? Ahora se los voy a dejar ahí subidos a la carpeta, ¿ok? Yo creo que ya no nos da mucha chance. Ese 45 ahorita nos quitan de acá. ¿Cómo? Ok, chicos. Que yo podría Bueno, chiquillos, espero que les haya servido. Ahora les arreglo un poquito este y se los subo de una vez.